Buenas noches, soy Camilo Álvarez, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vamos a hablar sobre hechos históricos entre el año 1900 y 1939 del siglo XX. Quise traer a colación esta cita que hace el señor Hobsbawm sobre Leo Valiani, porque creo que la libertad es el derecho más importante o más relevante que tenemos los seres humanos y que se ha podido conseguir o consagrar durante tantas décadas de guerra que ha tenido la humanidad. Para este recorrido en la historia usaré una línea de tiempo, iniciando en 1902 con el Tratado de Wisconsin. Este tratado reconoce la victoria de los conservadores sobre los liberales y pone fin a un conflicto que dejó miles de muertos y una gran crisis social, lo que ocasionó la depresión económica de Colombia. Nos trasladamos a 1903, que motivado por los intereses particulares de Estados Unidos sobre la construcción del canal interoceánico, apoyó el movimiento separatista panameño. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de territorio estratégico para el país y la consolidación de Estados Unidos en el suroccidente del continente. En 1904 ocurre la guerra entre Rusia y Japón. Este conflicto fue originado por la invasión de unos soldados rusos que se instalaron en el sur de Corea y aunado a los intereses comunes que tenían estos dos imperios en Manchuria, norte de China y Corea, del cual, con intervención de Estados Unidos, lograron firmar la paz dejando a Japón como vencedor en 1905 y obteniendo grandes beneficios. De igual manera, este conflicto asentó a Japón como potencia mundial. Pasamos a la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. Las diferencias culturales, poblacionales, políticos y económicos en Europa generaron una competencia entre Inglaterra, Francia, Rusia y Alemania, obedeciendo a la teoría del poder terrestre con la obsesión de expandir sus territorios. Esto marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX, capitalista, desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional. En esta guerra, el arma más tecnológica fue el submarino. Como nota, quisiera darles de que la superioridad del ejército alemán como fuerza militar podía haber sido decisiva si los aliados no hubieran podido contar a partir de 1917 con los recursos prácticamente ilimitados de Estados Unidos. Hobsbawm, 1994. Y ahí pasamos a la Revolución Rusa o Guerra Civil, 1917-1923. La Revolución Rusa es conocida también como Revolución Bolchevique, Octubre Rojo y Gran Revolución Socialista de Octubre, 1917. Esta guerra civil se alargó, por lo cual fue una lucha entre diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos que buscaban su independencia o autonomía del gobierno central, la cual terminó con la victoria del Ejército Rojo y la consolidación de la Unión Soviética. Algunos de los hechos más relevantes de esta guerra es la Revolución Roja, que lleva al poder a los bolcheviques liderados por Lenin, y la intervención de actores extranjeros en Rusia. Pasamos al Tratado de Versalles en 1919. Este tratado fue uno de los cinco que se firmaron para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Este condenó a la Alemania nazi y repartió los territorios que habían anexado usando sus fuerzas militares. En 1921, Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional Socialista, lo cual dio origen a muchos cambios dentro del partido, como el nombre y la erradicación extrema de sus ideas raciales. En 1993, el gobierno colombiano contrata una comisión encargada de la misión Kelmerer para hacer propuestas de reformas fiscales y monetarias. Planteó la creación de entidades como el Banco de la República, la Contraloría General de la República, entre otras. En 1929 inicia la Gran Depresión, que en la mayoría de los países se extiende hasta el año 1939. Esta crisis afectó a las grandes potencias y otras regiones. Uno de los hechos más relevantes es la caída de la bolsa de Wall Street. La falta de coordinación entre las grandes potencias económicas hizo que se agravara la situación. Es considerada la época del triple reto: la guerra, la depresión y el fascismo. Según Hobsbawm, la Gran Depresión de la década de 1930 fue la que hizo parecer que el sistema económico improvisado del socialismo fuera considerado como alternativa viable a la economía capitalista. Guerra Colombo-Peruana, inicia en 1932 y termina en 1933. Fue un conflicto bélico que enfrentó los dos países por el control de la ciudad de Leticia y la zona del río Putumayo. Esta dio inicio por el descontento peruano con el Tratado Salomón-Lozano, que cedía Leticia a Colombia, y por el nacionalismo y la crisis económica de ambos países. En 1933 se da la implantación del fascismo, que fue un movimiento y sistema político totalitario, nacionalista y de extrema derecha que surgió en Italia en el siglo XX. Una de sus características son el nacionalismo, el totalitarismo, el racismo, entre otras. La guerra entre Japón y China da inicio en 1937 y culmina en 1945.
Destacada en el marco de la Segunda Guerra Mundial y fue basada en los intereses expansionistas de Japón en el continente asiático. En 1939 da inicio a la Segunda Guerra Mundial, que esta se basó en el enfrentamiento de dos ideologías, el capitalismo y el socialismo, por el poder absoluto y la expansión de sus influencias en el mundo. Y aquí hemos llegado al final de este repaso por la historia. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para realizar el trabajo. Espero les haya gustado este repaso por la historia de la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias. Feliz día.